Yuji llega a la Academia Mihama y un año después de sus acontecimientos con las chicas toma la decisión de conseguir un ascenso en el CIRS, que es la organización en la que Yuji trabaja. Pero para que esto suceda, él asiste a una reunión con GB, donde se ponen a hablar de los documentos que anteriormente había enviado para realizar el proceso de su ascenso. Dichos documentos contienen el propio pasado de Yuji, y GB le hace varias preguntas para comprender completamente cada suceso de su historial. Antes de continuar con el resumen, quiero darle las gracias a AlexLoves365 por volverse miembro del canal. Pues sí, el botón miembros del canal ya está activa, y al ser miembro del canal obtienes algunos beneficios más que el de los otros suscriptores. Pero no te preocupes, cuesta menos de $1, ya que podrán seguir viendo los próximos videos de forma normal, como siempre ha sido, sin perder los beneficios que tenían antes de que se activara esta nueva función. También quiero invitarles a mi servidor de Discord, el Aquaticano. Les dejo el link en la descripción, ya que en un futuro no tan lejano haré algún video con los que se unan al servidor de Discord. Ahora sí, continuamos con el resumen. GB le pregunta sobre su hermana y le pide detalles. Entonces Yuji le cuenta que tuvo una etapa en la que quería evitar a su hermana, ya que ella sabía prácticamente de todo, pues tenía una inteligencia avanzada, al igual que desde pequeña hacía varias pinturas que llegaron a tener un gran valor. Gracias a las pinturas que ella creaba, su familia podía sostenerse monetariamente, pero en una ocasión llegó un tipo raro a comprar una pintura de su hermana, y el tipo miraba a Yuji de una forma muy extraña. Pero a comparación de su hermana, a Yuji su padre lo trataba diferente, lo trataba como un tonto o inútil, y su madre era débil de voluntad, así que ella evitaba a Yuji porque no quería meterse en problemas con su esposo. Mientras tanto, su hermana entró a una famosa academia privada, pero se fue en contra de las expectativas de sus padres, ya que en vez de entrar al club de bellas artes, se metió al club de baloncesto. Pero antes de avanzar más, quiero mencionar que Kazuki sí quería a Yuji. Demasiado. Solo para aclarar. ¿Acaso no lo viste venir? Solo por su avanzada inteligencia, Kazuki era capaz de controlar a las personas que la rodeaban, e incluso lograba que sus padres actuaran como ella quería. Pero solo Yuji se daba cuenta, ya que las otras personas ni sabían que las manipulaban. Por ese motivo Yuji le tenía miedo a su hermana, porque creía que era un ser superior a los demás, como si no fuera humana. Luego se dio la noticia del accidente que tuvo la hermana de Yuji al ir a una excursión, y se confirmó su muerte. El padre de Yuji cayó en depresión, pues Kazuki era la persona que mantenía la economía en su hogar por las pinturas que hacía. De lo que pasaba el tiempo, el padre empezó a abusar de su familia. La madre de Yuji no pudo soportarlo más, así que se marcha llevándose a Yuji, y se estuvo esforzando para que Yuji tuviera un buen futuro. Pero cuando menos se lo esperaban, el padre de Yuji logró encontrarlos y empezó a aprovecharse de su esposa. La razón de esto era porque el padre de Kazuki creía que si tenían más hijos juntos, podría haber la posibilidad de que vuelvan a tener un hijo con la mente maestra de Kazuki. Pero como Yuji no quería ver que sigan abusando de su madre, toma una botella y golpea a su padre, y por razones del destino su padre termina muriendo. La madre de Yuji le dice que escape primero y que luego lo alcanzaría, así que le da todo su dinero para que Yuji escape. Al escapar, Yuji la espera en el lugar acordado, pero pasaron las horas y su madre no llegaba. Entonces Yuji regresa a su casa para buscar a su madre, pero ahí ya se encontraban varios oficiales de la policía, y cuando entra desesperado a la casa, miró con sus propios ojos que su madre se había suicidado. Yuji es llevado a un hospital, y al ser dado de alta, este tipo llamado Kirihara Rei tomó su custodia.
pues al parecer este tipo es el que vimos anteriormente, ya que él era el antiguo comerciante de arte y cliente del padre de Yuji. En la casa de este tipo había suficiente comida, pero a Yuji le daba solo ropa de mujer, pues el tipo tenía malas intenciones y dejó que en una ocasión uno de sus trabajadores casi le hagan daño a Yuji, pero Yuji mata al trabajador para defenderse y Kirihara Rei no se enojó, así que se va con Yuji hasta otro país, donde Kirihara era conocido como Held Oslo. Ahí, Oslo había creado una escuela vocacional, pero en realidad era un campamento de entrenamiento terrorista. Así que Yuji estuvo entrenando en ese lugar y Oslo comenzó a tomarle afecto, pues Yuji tenía varias habilidades de combate, especialmente a larga distancia, razón por la que los otros niños se quedaban celosos y abusaban de Yuji. Pero a pesar de los abusos había una niña llamada Marlin que siempre se preocupaba por él, le curaba sus heridas y le compartía su comida cuando robaban la de Yuji. Mientras tanto, Yuji seguía entrenando y cada vez se hacía más fuerte, que incluso era entrenado personalmente por Oslo. Al pasar el tiempo, Yuji tenía que presentar su examen final para su graduación y solo podía aprobar su examen si mataba o incapacitaba a su oponente. Todo iba bien, hasta que su oponente terminó siendo Marlin, la niña de la que te hablé anteriormente. Pero aún así, uno de los dos tenía que graduarse, así que comienza el combate. Y cuando Yuji golpea a la niña, recordó cómo su padre le hacía daño a su madre. Yuji no quería convertirse en alguien como su padre, entonces deja que la niña gane la batalla y se gradúe. La niña se marcha y se despide de Yuji, pero tiempo después Yuji se entera que la niña había muerto en una misión. Él se sintió culpable de su muerte, porque si él hubiera ganado el duelo, posiblemente la niña no hubiera muerto. Al pasar el tiempo, Yuji se graduó y sale a cumplir misiones como todo un asesino en serie, vestido de una forma muy sexy. You're so sexy, sexy, sexy. Lo importante no es lo sexy, sino que estuvo cumpliendo varias misiones del grupo mafioso de Oslo, y era tan bueno cumpliendo las misiones que hasta la Agencia Central de Inteligencia lo llamaba ET-01, y en ese entonces GB estaba a cargo de la investigación de los asesinatos que cometía Yuji, pero a pesar de las investigaciones hechas, no lograban descubrir su identidad, hasta que un día, miembros de la agencia se infiltraron en la residencia de Oslo, y estos eran dirigidos bajo la orden de una chica llamada Asako, que te hablaré de ella más adelante. El punto es que entraron en la residencia buscando a Oslo, pero en su lugar terminaron encontrando a una chica atada que resultaba ser Yuji disfrazado. Oslo logra escapar y Asako se lleva a Yuji consigo. Volviendo al presente, Yuji le dice a GB que ya le ha contado todo lo que sucedió antes de que él se fuera con Asako, pero GB le dice que le cuente más, pues ella quería saber el resto de la historia. Mientras tanto, en la Academia Mihama, Sachi encontró un reporte personal del pasado de Yuji. Ese reporte contiene la continuación de la vida de Yuji. Pues sí, aún hay más sobre su pasado. El punto es que Sachi se lleva los documentos con las otras chicas para que lo lean juntas, pero solo sabremos su contenido en Grisaia no Rakuen, y lo resumiré solo si este video es bastante apoyado.